Bueno, les invito a abrir una vez más la carta de Pablo a los romanos. Estamos haciendo una miniserie que surgió porque nuestro hermano Jairo decidió predicar hace un par de domingos atrás un mensaje de los versículos 15 al 17 de este capítulo, y viendo la riqueza teológica del mismo, yo me entusiasmé a predicar un segundo mensaje el domingo pasado llamado No condenación, pero habiendo terminado dicho mensaje y no habiéndome propuesto hasta ese momento continuar en Romanos 8, surgió la idea que este era un capítulo demasiado denso teológicamente y demasiado rico en no solamente bendiciones y teología, pero en entendimiento de quiénes somos, dónde estamos, cómo debemos ser, cómo debemos caminar, como que no debíamos dejarlo allí. Y esa es la razón por la que en esta mañana yo estoy continuando en este texto de la palabra de Dios. Quizás el capítulo más rico teológicamente en toda la palabra, quizás. Ustedes recordarán que la semana anterior yo mencioné a Warren Wiersbe, y decía que en su comentario él habla de que si hay una proclamación de la libertad en toda la Biblia, es aquí que está. Y entonces él en su comentario de nuevo divide el texto y habla de 4 libertades que el cristiano pudiera encontrar descritas en el capítulo 8 de Romanos. Y estas son, una vez más: libertad del juicio, versículo 1 al 4, libertad de posibles derrotas o fracasos, versículos 5 al 17, libertad del desánimo, versículo 18 al 30, y libertad del temor, versículo 31 al 39. Yo decía el domingo pasado y les recuerdo hoy que cuando Wiersbe habla de que el cristiano está libre de posibles fracasos, no está refiriéndose al hecho de que el cristiano está libre de caídas o de tropiezos o de consecuencias o desaciertos o de malas decisiones. No se está refiriendo a eso. Él está refiriéndose al hecho de que el cristiano sí está libre, si verdaderamente la morada del Espíritu está en él, de un fracaso último, final, eterno, donde él no vaya a llegar a la presencia de Dios. Porque lo cierto es que la fidelidad de Dios es tal que Él garantiza nuestra perseverancia. La perseverancia del cristiano se debe a la fidelidad de Dios, que ha hecho posible que su Espíritu pueda morar en mí para ayudarnos a vivir una vida distinta a la vida anterior que tú y yo vivíamos. Yo quiero subrayar, darle color a esa última frase una vez más. La razón por la que el Espíritu de Dios viene a morar en mí es para moldear una imagen que fue dañada y descrita en el libro del Génesis capítulo 3. Esa es la imagen de Dios, la imagen del Hijo, la imagen de Cristo. Y entonces ahora Dios en su fidelidad ha continuado trabajando en mí, pero en la medida en que Él redime esa imagen, Él espera que nuestra vida nueva, ahora que todas las cosas han sido hechas nuevas, nuestra vida nueva luzca diferente a la vida anterior. Y la única forma como eso es posible es por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso yo he titulado el mensaje de hoy, Viviendo en el Espíritu, o Viviendo por el Poder del Espíritu. Algo que solamente es posible para el cristiano porque solamente en él mora la tercera persona de la Trinidad. Yo decía, ¿verdad?, que la población mundial pudiera ser dividida en 2 grupos, no más: creyentes y no creyentes. Y el apóstol Pablo nos ayuda en este versículo, en este capítulo 8 de Romanos, nos ayuda a ver cómo lucen esos 2 grupos. Los no creyentes, caracterizados en este texto como que están en la carne, pudieran ser descritos de esa forma. O sea, ellos están en la carne, versículos 8 y 9. Ellos tienen la mente puesta en la carne, versículos 5 al 7, y ellos viven de acuerdo a la carne, versículos 4 y 5. Este es un grupo. El otro grupo es un grupo que está en el Espíritu, versículos 8 y 9, descrito en los mismos versículos. Tienen la mente puesta en el Espíritu
y ellos viven por el Espíritu o conforme al Espíritu, versículos 4 y 5. No hay un tercer grupo otra vez. Yo quiero recordar que todos nosotros pertenecíamos o estábamos en la carne antes de encontrarnos con Cristo, reconocer nuestra condición de pecador, haber sido perdonados por la sangre derramada, el sacrificio ofrecido, habiendo reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces habiendo recibido el Espíritu de Dios para habitar en nosotros. Hasta ese momento nosotros todos estábamos en la carne. Pero una vez el Espíritu viene y regenera el alma, ahora se supone que todas las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura y la nueva criatura debe tener una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, debe tener un nuevo estilo de vida. Esa es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el testimonio de los hijos de Dios que han sido adoptados como parte de la familia de Dios, de la que hablaba Jairo en su mensaje hace 2 domingos atrás. Y con eso entonces yo quiero invitarte a que leas conmigo a partir del versículo 6. Es posible que su boletín diga versículo 7, pero vamos a leer a partir del versículo 6 para conectar mejor con el mensaje del domingo anterior, y vamos a leer hasta el 14. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, el Espíritu de Gracia, diferentes nombres para el mismo Espíritu. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esa es la exposición del apóstol Pablo acerca de la condición de aquellos que están en la carne y aquellos que están en el Espíritu. Yo quisiera tomar ambos grupos por separados y caracterizarlos. La característica número 1 de la mente puesta en la carne es que esa mente está en enemistad con Dios. Versículo 7, primera parte. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. En el versículo anterior se nos dice que esa mente está muerta. Como está muerta, esa mente no entiende, no desea y no es estimulada por la verdad de Dios. No puede, porque el muerto no puede responder. Esa es la mente del no creyente. Para él la revelación de Dios parece un tanto aburrida. De hecho, Pablo le dice a los corintios que para esos que están todavía en el estado de incredulidad, la predicación de la palabra es necedad o locura, dice el apóstol Pablo. Bueno, la mente puesta en la carne, como es enemiga de Dios, siente un rechazo hacia lo que Dios ha revelado. Y claro, porque ella no solo es enemiga de Dios, pero ella tiene una guerra, ella mantiene una guerra contra las cosas de Dios. La palabra traducida ahí como enemiga en el griego es ektra, del vocablo ektros, que significa hostil,
puede poner la mente puesta en la carne, la mente del incrédulo, es hostil, es antagónica, es agresiva y es opuesta a Dios. Por eso yo decía que esa mente mantiene una guerra permanente contra Dios, aun cuando no lo sepa o aun cuando ella lo niegue. Porque es hostil, es antagónica, es agresiva. Esa es la primera característica de la mente puesta en la carne. La segunda característica es que esa mente no se sujeta a la ley de Dios. No solamente es enemiga, pero ni siquiera se somete a la ley de Dios. Es como el fruto de la enemistad es la falta de sumisión. Y quizás para nosotros poder entender un poco mejor, más ampliamente de lo que la carne es capaz, quizás debiéramos considerar, rumiar un poco las palabras del pastor Ray Stedman cuando escribió acerca de la carne. Yo sé que en algún momento, en algún lugar de nuestro tiempo aquí en IBI hemos leído esto, pero la repetición es la clave del aprendizaje y en segundo lugar, el olvido es la característica del ser humano. De manera que presta atención a lo que la carne es capaz de hacer. La carne es abiertamente arrogante, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica y orgullosa. Así la vemos descrita en Efesios 5. Pero cuando es llevada contra una esquina por el poder del Espíritu, puede asumir un poder de rectitud, un porte de rectitud y convertirse en piadosa, religiosa, escrupulosa de la moral, celosa por el trabajo de la iglesia e indignada por lo mal hecho, tornándose provocadoramente evangélica. La rectitud de la carne es siempre una rectitud falsa. La rectitud de la carne es siempre una rectitud falsa, está centrada en el yo y por lo tanto no será más que autojusticia. La carne se puede memorizar la escritura. La carne puede impartir clases en la escuela dominical. La carne puede distribuir tratados, dar grandes sumas de dinero, ofrecer un testimonio conmovedor, dar una clase bíblica, cantar solos o predicar un sermón. Puede inclusive pedir excusa de cierta manera y arrepentirse hasta cierto grado o sufrir con aire de mártir. Por ahí hay algo que la carne nunca podrá hacer. Hará todo lo posible por sobrevivir, pero no cederá terreno, nunca se entregará ni cambiará, nunca se rendirá, nunca. Es resbalosa y evasiva. Y cuando se ve acorralada simplemente adopta otro disfraz y reaparece de otra forma, pero sigue siendo la misma vieja, fatal y malvada carne. Cuando se ve acorralada prefiere destrozar tu vida antes que rendirse. Cuando se ve acorralada, la carne prefiere destrozar tu vida antes que rendirse. Pregunta a Stedman, ¿has podido comprobar la veracidad de esto? Así se comporta la mente puesta en la carne. Por eso es que Romanos 8:6 dice que esa mente es muerte. Stedman describe una mente rebelde que siempre tiene su propia opinión y su opinión es la única verdadera y valedera. Es una mente argumentativa que prefiere sufrir las consecuencias de las malas decisiones antes que someterse a la voluntad de Dios. Es una mente que prefiere perder sin someterse que ganar en sumisión. Déjame decir esto otra vez. Es una mente que prefiere perder sin someterse que ganar en sumisión. Es la mente que escucha la verdad de Dios, pero entiende que las cosas que lee en la Biblia no son exactamente así y las reinterpreta. Es una mente rebelde.
Uno de los diccionarios consultados dice que define la palabra rebelde como alguien difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda. Entonces, así es la mente puesta en la carne. En primer lugar, está en enemistad con Dios. En segundo lugar, no se somete a la ley de Dios. Y te acabamos de leer de Stedman cómo él la pudo personificar. Y la tercera característica de esa carne es que tiene una incapacidad para someterse a la ley de Dios. Es enemiga, no se somete, pero ni siquiera puede hacerlo, dice el versículo 7 de Romanos 8 que nosotros leímos. Cuando Adán pecó, Adán hundió a la raza humana de una manera tan profunda que no solo la dejó en una condición de rebelión o de oscuridad, sino que también la dejó en una condición de inhabilidad. Adán sumergió a la raza humana no solamente en una condición de oscuridad, sino también en una condición de inhabilidad, y por tanto la mente puesta en la carne ni siquiera puede someterse a la revelación de Dios. Aun si quisiera, aunque nunca quiere, esa mente no puede. Entonces tenemos tres características de la mente puesta en la carne en un solo versículo. Versículo 7 es enemiga de Dios, no se somete a Dios y ni siquiera puede hacerlo. Característica número 4 de esa mente puesta en la carne o de aquellos que viven según la carne es su incapacidad para agradar a Dios. Versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No es difícil, es imposible. Esa persona puede venir a la iglesia, pero cuando viene a la iglesia él no agrada a Dios porque él viene por las razones equivocadas. Esa persona puede leer la Biblia, pero cuando lee la Biblia frecuentemente no agrada a Dios porque no tiene que ver nada con conocer a Dios, sino muchas veces encontrar textos que permitan justificar su estilo de vida. Esa persona puede orar, pero cuando ora no agrada a Dios porque pide con las razones o por razones equivocadas. Tú puedes ver entonces que ciertamente esa mente no puede agradar a Dios. De hecho, el autor de Hebreos nos ayuda a entender un poco más de dónde viene esa incapacidad. Porque Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, resulta que la mente puesta en la carne es la mente del incrédulo. Y la mente del incrédulo no cree. Y si sin fe es imposible agradar a Dios, pues obviamente el incrédulo en su falta de fe no tiene la capacidad para agradar a dicho Dios. El requisito número 1 para agradar a Dios es que yo haya creído en Él. Y luego entonces, para agradar a Dios, habiendo puesto mi fe en Él, yo necesito vivir para la gloria de Dios. Cuando hablo, cuando sirvo, cuando vendo, cuando compro, cuando trabajo, cuando te diviertes, cuando vacacionas, cuando ves televisión, cuando estás en la intimidad de tu alcoba. Todo para la gloria de Dios. El inconverso no puede hacer tal cosa. Entonces ahí tenemos 4 características de la mente puesta en la carne. El apóstol Pablo va ahora a hacer un giro y nos va a ayudar a ver 3 o 4 características de la mente puesta en el espíritu a partir del versículo 9. Entonces, característica número 1 de aquello que está en el espíritu es que en ellos mora el Espíritu de Dios. Versículo 9. Sin embargo, ustedes, los romanos, Pablo asume que esa gente se ha convertido de nuevo, ha tenido un nuevo nacimiento, no están en la carne, y si no estoy en la carne, ¿dónde estoy? Sino en el Espíritu. Tú puedes ver que hay 2 estadios básicamente donde la gente puede estar, o está en la carne o está en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Bueno, Pablo dice aquí algo de 2 maneras, una positiva y una negativa. Él dice que al afirmar que estamos en la carne, que no estamos en la carne, me está diciendo que estoy entonces
en el Espíritu que mora en nosotros. Pero luego me dice que si ese Espíritu no mora en mí, el Espíritu de Cristo, entonces no soy de Él. Lo que me dice de una forma positiva me lo reafirma de una manera negativa. De manera que en ese solo versículo Pablo me deja ver que la característica distintiva del creyente no es que él ora, no es que viene a la iglesia, no es que él ha sido bautizado, no es que él tiene un pastor, no es que él tiene un grupo pequeño, es que en él mora el Espíritu Santo. Ahora, obviamente tú no puedes ver la morada del Espíritu Santo, tú no puedes decirle a alguien como yo ilustraba esta mañana: hola, mi nombre es Miguel, ¿cuál es tu nombre? José, gracias José. Oye, qué bueno que en ti mora el Espíritu Santo, yo lo puedo ver. No, tú no lo puedes ver, pero tú puedes ver su fruto. Aquellos de nosotros que no sabemos mucho de árboles, posiblemente vemos un árbol de mango, de manzana o de pera o algo que no nos sea muy familiar y difícilmente podamos decir: oh, wow, mira, si no hay frutos en el árbol, es un árbol de aguacate. Pero una vez los aguacates son vistos, los mangos son vistos, cualquier otra fruta, nosotros podemos ver el fruto y por el fruto identificar el árbol. De esa misma manera, el apóstol Pablo nos ayuda en Gálatas 5, 22, 23 a reconocer el cristiano por el fruto. Y el fruto del Espíritu, la palabra fruto ahí en el original tiene que ver con el origen de, la procedencia de algo, de tal manera que estas características proceden del Espíritu. Es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Nota que el fruto del Espíritu no dice que es venir a la iglesia, aunque yo creo que tú debes venir a la iglesia. No dice que es estar en un grupo pequeño, aunque yo creo que eso debería de ser casi mandatorio, estar en un grupo pequeño. No dice que tú debes leer la Biblia, aunque yo entiendo que todos nosotros debiéramos leer la Biblia. El fruto del Espíritu tiene que ver con cualidades del carácter que Dios está formando y que otros pueden ver. Esta es la manera como John MacArthur lo define. Él dice: el fruto del Espíritu es el indicador externo de la salvación. No veo el Espíritu, veo su fruto y ese es el indicador externo de la salvación. Quizá yo pudiera ilustrarlo de esta forma. Nosotros somos la tierra. La palabra de Dios es la semilla que se siembra. El Espíritu Santo es el jardinero que cultiva el árbol. Las circunstancias de la vida, no importa cuáles son, las buenas y las malas, y las no tan buenas y las no tan malas, son el abono para la tierra, para que el fruto del Espíritu pueda florecer o crecer. Y mi obediencia es la rendición de mi mente, de mi corazón y de mi voluntad al Espíritu de Dios. Cuando nosotros cedemos el control al Espíritu, nosotros comenzamos a crecer en la fructificación. Y la obediencia contribuye al desarrollo del Espíritu, o del fruto del Espíritu, pero al mismo tiempo la obediencia en sí mismo es un fruto de ese Espíritu. Ahora, la manera como el Espíritu de Dios opera en nosotros es a través de una transformación que ocurre de adentro hacia afuera. Mucha gente quisiera que las cosas que hacen afuera, en términos ministeriales, terminen transformando su vida, pero eso no va a ocurrir así. La manera como el Espíritu de Dios opera es de adentro hacia afuera. El entrenador no está afuera de nosotros, el entrenador está adentro de nosotros. Y la forma como Él comienza a cambiarnos, Él comienza a cambiar nuestra forma de pensar, tras ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestra mente.
Cuando yo comienzo a cambiar mis formas de pensar, cuando el Espíritu de Dios comienza a cambiar mi forma de pensar, yo comienzo a cambiar mi forma de hablar. Yo comienzo a cambiar mi forma de actuar. Yo comienzo a cambiar la forma de valorar a las personas y a las circunstancias. Yo comienzo a cambiar las formas de respetar y de cuidar al otro. Yo comienzo a cambiar mi forma de ver la vida. Yo comienzo a cambiar mi forma de exigir a no exigir, de demandar a no demandar, de ver que ciertamente nosotros estamos mejores de lo que merecemos. Yo comienzo a cambiar mi forma de perdonar y de pedir perdón. Yo comienzo a cambiar mi forma de sumisión. Y todo eso se traduce entonces en un estilo de vida que comenzó con una transformación de la mente que hace que yo lleve a esa mente a rendirse todavía más a la acción del Espíritu y que yo lleve mi corazón para que mis emociones puedan rendirse también al control del Espíritu y yo lleve también mi voluntad a rendirse a la acción del Espíritu. Y cuando eso ocurre, eso es la definición de la llenura del Espíritu. No hay nada místico acerca de la llenura del Espíritu. Es completamente ordinario o más bien práctico. Esa es la palabra. La llenura del Espíritu es simplemente el control que el Espíritu ejerce sobre nosotros en la medida en que nosotros rendimos diferentes áreas de nuestras vidas. De hecho, cuando Pablo le dice a los efesios, sed llenos del Espíritu, se lo dice en el mismo versículo donde les dice que no se emborrachen, que no estén bajo el control, por así decirlo, del alcohol, sino que en vez de estar bajo el control del alcohol, debieran estar bajo el control del Espíritu. Eso es exactamente en qué consiste la llenura. Ser lleno del Espíritu es ser bajo el control o estar bajo el control del Espíritu de Dios. En esa misma carta a los Gálatas, Pablo le dice en 5:16, andad por el Espíritu. La palabra traducida ahí como andar es peripazo. Y esa palabra está en un tiempo imperativo y presente. Bueno, ¿cuál es la utilidad de saber algo del tiempo gramatical de ese verbo? Bueno, es que el imperativo implica que esto no es una opción que yo tengo, esto no es una sugerencia, esto no es una buena idea que ustedes debieran considerar para poner en práctica. No, esto es una obligación que tú tienes y la forma presente del imperativo me dice, y esto no es para el día de hoy ni para el día de mañana, esto es para todos los días. De manera que Pablo está diciendo, andar en el Espíritu, andar por el Espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo yo hago eso? Bueno, el apóstol Pablo está tratando de ayudarme a entender a través de este texto de Romanos 8 y otros textos que estamos usando como complementarios de cómo es que eso luce y cómo es que eso se logra. Ahora escuche la segunda característica de la mente puesta en el Espíritu y no en la carne. Es que Él está vivo en su espíritu, pero al mismo tiempo Él tiene un cuerpo de muerte. Él tiene un cuerpo de muerte todavía. Versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto, ahí está, pero Cristo está en mí. Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Qué es lo que Pablo está ayudándome a entender? Bueno, está ayudándome a entender que mi alma, mi espíritu fue regenerado, pero mi cuerpo todavía tiene deseos caídos, deseos pecaminosos. Y en ese sentido, mi espíritu ha sido avivado, está regenerado, está listo para entrar a la presencia de Dios, pero mi cuerpo en la condición que está no ha sido regenerado, no ha sido avivado. Él permanece muerto porque Él permanece con deseos por las obras de la carne y obras caídas. Por eso es que Pablo dice en Romanos 7, yo veo esta dicotomía, esta lucha en mi hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero yo veo al mismo tiempo otra ley, la ley del pecado. Recuerden que hablamos la semana pasada que para Pablo la ley del pecado es en esencia el poder o la autoridad que el pecado ejerce sobre nosotros. Y yo veo eso, dice Pablo, en los miembros de mi cuerpo que batallan contra los deseos de mi alma, de mi mente, hace guerra contra la ley del Espíritu en mi mente. La ley del Espíritu es el poder, autoridad que el Espíritu ejerce sobre nosotros.
Y Pablo trata de explicar eso en un versículo que yo he usado aquí múltiples veces, lo voy a usar una vez más, porque de nuevo la repetición es la clave del aprendizaje y porque la conclusión de este versículo es vital que yo la pueda recordar. Es Gálatas 5:17, cuando nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen al uno al otro. La carne tiene deseos, el espíritu de Dios tiene deseos, Él mora en mí, la carne se opone a los deseos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene deseos para conmigo y se opone a los deseos de la carne. Escucha ahora, de manera que, de la conclusión, ustedes no pueden hacer lo que desean. Tú quieres entender por qué no puede hacer lo que desea, es que tiene una carne demasiado poderosa todavía que se opone al poder del Espíritu. Ahora recuerda, el poder del Espíritu es infinito. No puede ser que la carne termine venciendo al poder del Espíritu. Pastor, ¿y para dónde usted va? Para allá vamos. Como al paso. Déjame decirte primero cuál es el problema de la carne. La carne no puede ser cambiada de este lado de la gloria. El apóstol Pablo me dice que cuando yo muero, el cuerpo que yo tengo es enterrado en corrupción, pero se levanta en incorrupción. Se entierra un cuerpo corruptible, se levanta uno, se entierra un cuerpo corruptible, se levanta uno incorruptible. Ya tú comienzas a ver cuándo es que el cuerpo va a cambiar. Que ese cuerpo es enterrado en debilidad, pero se levanta uno en poder. Que ese cuerpo es enterrado como mortal, pero se levanta un cuerpo espiritual. Es ahí cuando el cuerpo va a comenzar a cambiar. Mientras tanto, la carne no puede ser cambiada. Número 2, la carne no puede ser regenerada. El espíritu sí. Número 3, la carne no puede ser enseñada a complacer a Dios porque la carne obedece a impulsos. A impulsos que incluso tienen que ver muchas veces con hormonas y neurotransmisores y una serie de cosas. Tú puedes curar a un hombre de lujuria y eso es un pecado. Y voy a usar una palabra médica de manera que no se ruboricen. Si tú lo castras, tú lo curas de su lujuria. Tú puedes ver que nuestra vida de pecado y la ley del pecado que mora en nuestros miembros está atada a este cuerpo caído. Entonces la carne no puede ser regenerada, la carne no puede ser enseñada porque responde a impulsos. Entonces, ¿qué yo hago con la carne? Porque no puede ser que no haya esperanza. Bueno, el apóstol Pablo, yo decía esta mañana, lo bueno de la palabra es que la pregunta que surge en un libro me la contestan en otro, en una carta me la contestan en otra. El apóstol Pablo de una manera muy clara nos deja ver qué él hizo con la carne cuando le escribió a los Corintios, 1 Corintios 9:27, él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Una vez más, tú no te imaginas al apóstol Pablo dándose latigazo en la mañana, 39 latigazos todos los días. No, entonces ¿de qué es que Pablo está hablando? Pablo está diciendo, yo estoy disciplinando mi carne. Yo la golpeo. Y la hago mi esclava. En otras palabras, la carne no me va a decir a mí lo que yo voy a hacer, yo le voy a decir a la carne lo que ella tiene que hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo dice, ¿sabe por qué yo he llegado a esa conclusión y por qué lo estoy haciendo? Porque puede ser que habiéndole predicado a otro, yo termine siendo descalificado. Y yo no puedo permitir que la carne me destituya de la posición que Dios me dio. Lo ilustraba así esta mañana. La carne puede querer dormir 12 horas al día, pero yo no le puedo permitir a la carne que desperdicie 12 horas al día de esa forma. Pastor, 12 es mucho, pero 10 no es tanto. En serio. Y 8, bueno, ya nos estamos acercando, pero recuérdate que si duermes 8 horas al día, cuando tú tengas 60 años, la tercera parte te la has pasado durmiendo.
¿O no? Entonces la carne, yo puedo disciplinarla y yo puedo restringirla, yo no puedo hacer otra cosa. El ayuno, que tanto se dice que cómo es que contribuye, que para qué sirve, uno de los beneficios del ayuno es que contribuye a disciplinar la carne indisciplinada. Pero hay otros tipos de ayunos que también contribuyen a decirle a la carne, no vas a tener todos los deseos que tú quieres. Yo puedo ayunar de las redes sociales, yo puedo ayunar de páginas de internet, yo puedo ayunar de FaceTime, yo puedo ayunar de Zoom, yo puedo ayunar de televisión, yo puedo ayunar de películas, todas las cuales pudieran estar alimentando mi carne. Y si yo no ayuno la carne, pues la carne se va a empoderar hasta el punto que parecería como que es más poderosa que el espíritu que mora en nosotros. Cuando tú tienes esa lucha, tú entiendes mejor entonces por qué en la lista del fruto del espíritu es tan esencial el dominio propio, porque es el dominio propio que le dice a la carne y no lo va a tener. Y eso es un fruto del espíritu. Hermano, la carne no tiene principios morales. La moralidad la tiene tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu. De manera que en la carne yo no puedo confiar. En el versículo 11 el apóstol Pablo nos ayuda a ver que va a llegar un tiempo donde ese cuerpo será distinto. Versículo 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Nota como Pablo le llama, cuerpos mortales, eso es lo que yo tengo ahora, por medio de su espíritu que habita en ustedes. El espíritu que le dio vida a mi espíritu cuando estaba muerto en delitos y pecados es el mismo espíritu que le va a dar vida a mi cuerpo cuando haya sido enterrado y esté muerto. Él le dará vida y entonces ese cuerpo mortal se resucitará en uno espiritual que ya no tendrá los deseos caídos que mi cuerpo sí tiene hoy en día. Característica número 3 de la persona que vive en el Espíritu, él es un deudor. Él le debe algo a alguien. No, él le debe mucho a alguien. Pero escucha como Pablo lo dice. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores. Somos deudores, ¿no? Claramente. Oye lo que Pablo dice ahora. Pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. La inferencia es, dado todo lo anterior que hemos dicho y lo que sigue, es que somos deudores, pero del Espíritu. Al Espíritu es a quien yo le debo que cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, Él me sacara de la mortandad y me llevara a la vida. Al Espíritu es que yo le debo el hecho que hubo una vez que que no me podía someter a la ley de Dios y era enemigo de Dios, y que ahora yo pueda amar la ley de Dios y que ahora yo pueda obedecer la ley de Dios. Yo le debo eso al Espíritu. Al Espíritu yo le debo el hecho de que ahora yo puedo agradar a Dios cuando antes yo ni siquiera podía agradar a Dios. El Espíritu fue que creó fe en mí para creer. A ese mismo Espíritu yo le debo el hecho de que hoy yo puedo lucir más como Cristo y menos como el Miguel que yo era años atrás. Entonces Pablo dice, nosotros somos deudores, pero no a la carne. Es como para que nosotros vivamos conforme a la carne. En otras palabras, ¿cómo te deleitas? ¿Cómo decides deleitar a la carne como si tú le debieras algo a la carne? No, tú no eres deudor de la carne, tú eres deudor del Espíritu. Y la razón por la que no somos deudores de la carne es que la carne nunca ha hecho nada bueno por ti. ¿Sabes qué? Lo único que la carne ha hecho es malo por ti, moralmente hablando. ¿Y dónde está eso? En Romanos, capítulo 7, versículo 18.
porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿Tú sabes lo que significa la palabra nada en griego? Nada. Absolutamente nada bueno hay en mi carne. Yo no estoy diciendo con esto que el cuerpo es malo, Dios lo creó. Lo que estoy diciendo es que los deseos remanentes de un cuerpo no glorificado permanecen allí y son capaces de tumbar al más grande de los hijos de Dios. Incluso Pablo dice en Romanos 7:18, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. En otras palabras, yo no tengo en mí mismo, en lo que Pablo es por sí solo, la habilidad de hacer el bien. La habilidad de hacer el bien es externa, o si tú quieres no usar la palabra externa, independiente de mí. Entonces, ¿dónde está la habilidad para hacer el bien? Está en el Espíritu que mora en mí, pero no en mí. Por eso es que Pablo dice, la vida que yo vivo hoy no la vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Y cómo la vive Cristo en mí? A través del Espíritu que mora en mí. Es una habilidad que yo no tengo. Por eso Pablo dice, tú eres deudor, pero no a la carne, por favor. Considera a quien que tú le debes favores, por así decirlo, agradecimiento, rendición, adoración. ¿Sabes a quién le debe? Al Espíritu de Cristo, pero no a la carne. Si te vas a rendir, ríndete al Espíritu, pero no a la carne. Versículo 13. Este versículo es interesante porque este versículo presenta dos muertes. Escuche. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Sí, claro. Porque si vivo conforme a la carne, eso implica que yo no soy creyente. Si yo no soy creyente, voy a morir físicamente y voy a morir en la condenación eterna. Por tanto, si vivo conforme a la carne, yo voy a morir. Pablo afirma eso. De hecho, en 8:6, Pablo dice que la mente puesta en la carne es muerte. La mente está muerta. No responde a la ley de Dios, a los deseos de Dios, a la revelación de Dios, no le interesa. Ahora, Pablo me dice, por otro lado, me presenta otro tipo de muerte en el mismo versículo. Me dice, pero si viven por el Espíritu, hacen morir las obras de la carne. Ahí está la otra muerte. ¿Qué es lo que se va a morir? Las obras de la carne. ¿Cómo se va a morir? ¿Cómo se van a morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Si viven por el Espíritu termina sofocando las obras de la carne. Porque el Espíritu va a ir tomando tal control de tu vida que va a ir rechazando aquellas cosas que empoderaron a la carne y ahora las va a ayunar la carne hasta sofocarla. Ahora el Espíritu hace esa parte, pero ¿sabes qué? Hay una responsabilidad que es enteramente mía de yo poder empoderarme o hacer uso del empoderamiento que el Espíritu me ha dado para yo poder obedecer y someterme y colaborar en mi proceso de santificación. Yo tengo que hacer uso del poder que el Espíritu me da. Yo tengo que hacer uso de la iluminación que el Espíritu me da para entender las Escrituras de manera que ellas puedan transformarme todavía más. Yo tengo que hacer uso de lo que Dios pone en mí, que crea el querer como el hacer, para yo poder entonces hacer aquellas cosas que anteriormente no hacía. Yo lo ilustraba de esta mañana. Yo decía que todos nosotros tenemos una necesidad de ejercitarnos, pero por diferentes condiciones yo entiendo que yo tengo todavía más necesidad que muchos de ustedes en ejercitarme. Pero ¿sabes qué? A mí no me gusta el ejercicio. Yo siempre tengo una razón para no hacerlo. Entonces, hay días que yo digo, yo quisiera hacer ejercicio del querer. Entonces parece que el querer está en mí. Pero ahora tengo que hacerlo. Y digo, Señor, voy a poner a eso ahora.
pero mira la caminadora y está en mi habitación. Sí, pero yo no voy a poner a eso ahora. Yo tengo el querer, yo dije que yo quiero hacer. Y de hecho yo tengo el hacer, porque tengo la caminadora y está en mi propia habitación. ¿Qué es lo que yo no tengo? Yo no tengo la disposición, teniendo el querer y teniendo el hacer, yo no tengo la disposición para poner en marcha el querer y el hacer. Y a veces yo me digo, tú no lo haces por vago, por lo menos en un ejercicio. Muchos de nosotros, Dios pone el querer y el hacer y no lo hacemos porque somos vagos espiritualmente. Esa es la realidad. Entonces mira cómo es que, mira, Pablo dice que si vives por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Entonces déjame ilustrártelo eso con la palabra de Dios. En Gálatas 5:20, Pablo dice categóricamente, nos da una lista de obras de la carne. Las obras de la carne son, hablamos de eso la semana pasada, pero déjame usar el texto de otra manera ahora. Entonces, en esa lista de las obras de la carne está la ira, por ejemplo. Pero en Gálatas 5:23 se me habla de que el fruto del Espíritu es la mansedumbre. En la medida en que el Espíritu toma control de mí y produce el fruto de mansedumbre, en esa misma medida la mansedumbre hace ahogar la ira, que es el fruto de la carne. ¿Me entendieron? Déjame seguir ilustrando para los que no me han entendido todavía. En Gálatas 5:20 se nos dice que la división entre yo y mi hermano es una obra de la carne. Claro, tú no piensas que eso es una obra del Espíritu. Pero en Efesios 4:3 se me habla de la unidad del Espíritu. De manera que el fruto del Espíritu en mí causa una unidad que destruye la obra de la carne llamada división. En Gálatas 5:20 se me dice que los pleitos son una obra de la carne. Yo creo que eso está claro, que nadie se le ocurriría decir, no, los pleitos vienen del Espíritu Santo. No, son una obra de la carne, eso en 5:20. Pero en Gálatas 5:22 se me dice que la paciencia, ¿verdad? Que es lenta para la ira, que no se incomoda, que evita los pleitos, es un fruto del Espíritu. De manera que el fruto del Espíritu desarrolla paciencia en mí y la paciencia termina ayunando y ahogando los pleitos. En Gálatas 5:20 se me dice que las rivalidades son fruto de la carne. En Gálatas 5:22 me dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces la paz que el fruto produce en mí evita mis rivalidades. En Gálatas 5:20 se nos dice que la inmoralidad, la sensualidad, la borrachera y las orgías son fruto de la carne. Esas son como obvias. Pero luego en 5:22 se me dice que el fruto del Espíritu es dominio propio, y es el dominio propio que le pone freno a la inmoralidad, a la sensualidad, a las borracheras y a las orgías. Tú puedes ver por qué Pablo dice que el fruto de, si tú vives por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne. Es que el uno sofoca el otro y las obras de la carne van pereciendo. Ahora esta es la conclusión de Pablo ahora, versículo 14, y en esa misma medida comenzamos a abocarnos a nuestra conclusión. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vamos a decirlo al revés ahora. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Todos. Ok, entonces vamos a asumir que todo el que está aquí esta mañana es hijo de Dios. Posiblemente no, pero vamos a asumirlo. Eso implica que aquí no hay una sola persona que no esté siendo guiada por el Espíritu. Y sin embargo, yo creo que si entrevistamos a cada persona, nosotros podemos escuchar en privado a muchos decir, yo
cuando yo hice esto, ya sea ayer, la semana pasada, anoche, el viernes en la noche, yo no estaba siendo guiado por el Espíritu. Dios dice, eso no es verdad. Claro que tú estabas siendo guiado por el Espíritu, porque el Espíritu no entra y sale de ti, y el Espíritu no es algo que se duerme cuando está cansado y deja de guiar. Él te guía todo el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nos ha pasado cuando eso ha ocurrido? Bueno, yo he ignorado la guía del Espíritu. Yo he ignorado los impulsos del Espíritu. Yo he ignorado los frenos del Espíritu. Yo he ignorado la sabiduría del Espíritu. Yo he ignorado los recordatorios del Espíritu. Hermanos, en medio de tu pecado, no me digas que no, porque yo no creo que yo soy extraterrestre. El Espíritu nos recuerda en ocasiones, esto está mal, esto no es de mí, esto no es algo que debieras hacer, esto no es algo que corresponde a lo que es la santidad mía. Ignoramos las advertencias del Espíritu. El Espíritu nos trae a la memoria consecuencias que son parte de sus advertencias y las ignoramos también. Y terminamos negando el poder del Espíritu en nosotros. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Cuál es la razón? Porque Dios quiere la imagen de Él limpia. Y todo lo que la caída causó fue un manchar la imagen, y todo lo que el Espíritu está tratando de hacer es quitarle cada mancha a la imagen de Dios. Y literalmente el proceso de santificación no es otra cosa que limpiar la imagen que Adán y Eva ensuciaron, para que lo que quede sea la imagen que Adán tenía cuando Dios lo creó, con la diferencia que al ser glorificado habrá una imagen todavía mejorada, porque esa imagen no querrá pecar, ni deseará pecar, ni iría a pecar. Ahora, déjame cerrar con esta cita para que puedas entender mejor por qué nosotros somos deudores, no de la carne, sino del Espíritu. Nosotros somos deudores del Espíritu. Nosotros tenemos que vivir agradecidos de Dios por su gracia. Escucha esta cita de Oswald Chambers. Tienen que escucharla con detenimiento, porque al principio quizás no la vaya entendiendo, pero quizás al final pueda comprenderla un poco mejor. Escucha. Él está pensando en alguien que es un inconverso, en quien Dios ha comenzado a trabajar. Una vez que la conciencia comienza a ser despertada, es despertada cada vez más hasta que produce la convicción terrible de que soy responsable ante Dios por quebrantar su ley. Yo sé que Dios no puede perdonarme y seguir siendo Dios, pasarlo por alto simplemente, sin requisito alguno. Si Él lo hiciera, yo tendría un sentido de justicia superior a Él. No hay nada en mi espíritu que me pueda liberar del pecado. No tengo poder. Yo estoy vendido al pecado. La convicción de pecado lleva a este hombre a una condición de desesperanza y de impotencia. Hasta que llegue allí, la cruz de Cristo no tiene sentido para él. Es por la misericordia de Dios que un hombre, escucha esta parte, es por la misericordia de Dios que un hombre no tiene convicción de pecado hasta que no nace de nuevo. La convicción del pecado llega después que el Espíritu me ha regenerado, ya yo nací de nuevo. Somos convencidos de pecado para poder nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado. Si Dios nos diera convicción de pecado separado del conocimiento de su redención, nos volveríamos locos. Eso es exactamente la experiencia de Martín Lutero. Martín Lutero tenía una conciencia hipersensible hacia el pecado, no podía estar tranquilo. Recuerden aquella famosa frase cuando alguien le preguntó: Martín, ¿tú amas a Dios? Y él dice: amo que ame a Dios, a veces yo le odio. Porque él veía a Dios como un juez continuo acusándolo. ¿Por qué? Porque Martín Lutero tenía convicción de pecado separado del conocimiento de la redención de Dios por gracia en la cruz en Cristo Jesús. Cuando la convicción de lo que realmente es el pecado para Dios es sentida,
el lenguaje no puede describir su enormidad. Cuando la convicción del pecado, de lo que yo he hecho, lo grande que eso es para Dios, cuando eso es sentido, tú no tienes palabra para describir la enormidad de tal cosa. La única palabra que lo expresa es el Calvario. Porque la enormidad de mi pecado es lo que lleva a la enormidad de la crueldad de la cruz de Cristo. Si veo el pecado separado de la cruz, el suicidio sería la única manera estúpida de escape. Si veo el pecado en toda su dimensión y no cruz, lo único que tendría sentido es el suicidio, pero sería un escape estúpido. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo, entendiendo esta lucha del cuerpo y del cuerpo caído y este cuerpo de muerte, él dice en Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que tiene todos estos deseos todavía, pero inmediatamente después él exclama, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, gracias por su sacrificio sustitutivo, gracias por su sangre que me lavó de pecado, gracias por la gracia que me invita a venir a Él, gracias por el Espíritu que Él y el Padre enviaron para venir a morar a mí y permitirme ser nacido de nuevo y vivir una nueva vida y ser una nueva criatura y poder vivir para la gloria de Dios, de dejar de ser enemigo de Dios, de dejar de vivir en rebelión contra Dios y poder ahora someterme a Dios y poder alabar a Dios y agradar a Dios y adorar a Dios y seguir a Dios. Y gracias a Dios que todo esto procede de Él, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y por eso Dios no contó contra nosotros nuestras transgresiones, sino que nos perdonó y nos dio reconciliación y ahora nos ha dado a nosotros la palabra de la reconciliación para que nosotros podamos contribuir a reconciliar a enemigos de Dios con Dios por medio de la misma palabra y el mismo sacrificio con el que tú y yo fuimos reconciliados. Gracias a nuestro Dios por su enorme gracia. Porque sin Él ni tú ni yo tuviéramos esperanza. Pero Él nos dio su Espíritu de poder infinito para hacer morir las obras de la carne. Y nos dio su palabra. Y Él espera que con el poder que Él me ha dado y la sabiduría de su palabra, yo pueda hacer morir las obras de la carne en mi vida. Para que yo pueda ser un deudor del Espíritu y no de la carne, como en efecto lo soy, pero pueda vivir en consonancia con esa deuda que yo tengo con la gracia del Espíritu. Padre, gracias. Porque tú, sabiendo la enormidad de la lucha de aquello que hemos sido redimidos contra la carne, contra el mundo y contra Satanás, tú no simplemente nos diste mucho poder para vencer la lucha. Lo increíble es que tú nos diste tu poder infinito y lo pusiste dentro de nosotros para que yo pueda vencer toda oposición, toda resistencia, toda tentación. Señor, gracias por capacitarnos de tal manera. Gracias por entrenarnos y cambiarnos desde adentro hacia afuera. Gracias porque ciertamente tú no solamente hiciste lo que hiciste, sino que revelaste de manera clara en tu palabra en qué consiste toda esta lucha para que yo sepa cómo librarla. Gracias por Cristo Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Señor, ayúdame a recordar que yo soy deudor de tu Espíritu. Gracias, Cristo, por justificarme en la cruz y gracias, Espíritu Santo, por santificarme aquí en la tierra. Todo esto es de ti.
y para ti. Gracias por tu gracia que es más grande que todo pecado, más poderosa que toda debilidad en mí. Ayúdame a cantar y a celebrar y a mostrar y a vivir por dicha gracia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Y su pueblo dice, amén.